Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Sofía González Priego. Soy actual estudiante de la carrera de Criminología. Curso el 8º cuatrimestre y les vengo a presentar un proyecto de la materia de tratamiento penitenciario y postpenitenciario, el cual yo elegí el tema de la definición de lo que es el delito y la pena en México. Para comenzar, les voy a enseñar una de mis bibliografías, donde me he basado, donde he estado estudiando, Criminología de Luis Rodríguez Manzanera. Y ese no lo tengo de manera física, el libro de Outsiders de Becker. Considero que hay que definir lo que es una conducta desviada y que entender que no toda conducta desviada es un delito. Si bien todos los delitos son conductas desviadas, no todas las conductas desviadas son delitos. Comenzando con este trabalenguas. Existen 4 tipos de conductas descritas, que son la antisocial, la social, la parasocial y la disocial. Nos vamos a centrar de extremo a extremo. Enunciando y citando a Becker, menciona que los outsiders son aquellas personas que cometen conductas desviadas, pero que no van a ser tan perjudiciales para la sociedad. Si bien también los outsiders sí pueden llegar a perjudicar los comportamientos en general, en su mayoría no son así. Yo soy un vivo ejemplo de un outsider. Voy en contra de la norma, no es normal, no es común, se ha normalizado. Becker menciona algo muy polémico que voy a tocar, que serían los homosexuales. Son aquellos que sí cometen conductas parasociales, no son normales, se han normalizado, pero sus conductas no son perjudiciales ni deberían ser perjudiciales en el cómo nos desarrollamos normalmente en la sociedad, ni cómo convivimos de manera interpersonal. Ahora, teniendo esto como base y en cuenta, los delitos son conductas desviadas que sí perjudican las convivencias, y a esto nos lleva a lo que son los derechos fundamentales y los derechos humanos. Perjudican desde la salud, el patrimonio, la vida, la libertad, entre otros. En el entendimiento de esta noción es crucial estas diferenciaciones, porque empezamos a resaltar la importancia que tenemos los criminólogos. Esto muchísimas veces por la cuestión de la corrupción, hablando de los hechos en México. Podemos tener muy magníficas las teorías y el cómo debería de ser el deber ser, pero la realidad es otra. Los jueces y abogados deberían de comprender esto, para que a la hora de emitir, por ejemplo, los alegatos de apertura, a la hora de emitir lo que es la sentencia en el juicio oral y todas las cuestiones de la abogacía, la parte legal, pues no podemos procesar de igual forma a alguien que cometió un robo famélico, por ejemplo, alguien que cometió un robo con alevosía y ventaja. Por obviedad, en la ley, me estoy basando en la Agenda Penal Federal, pues existen los atenuantes y los agravantes, ¿ok? El trabajo de un criminólogo radicaría en asesorar a un juez, o un juez debería tener este conocimiento criminológico, pues desde la lectura del lenguaje no verbal, desde tanto de la persona que está siendo juzgada, como el que está pidiendo que se le juzgue, como la parte de la defensa, como el Ministerio Público, para leer así entre líneas lo que le están exponiendo y poder emitir el juicio. Considero que es una responsabilidad muy grande, porque también tiene que ser imparcial. Y ahora, un delito es una conducta u una omisión, que es decir, que va en contra de lo que está escrito o se abstiene de hacer de lo que está escrito. Es típica, antijurídica, culpable, y yo agregaría punible. Típica es que encuadra en lo descrito, y en su caso que no encuadre o le falte algo, hay las diferenciaciones que son como los agravantes o atenuantes, y pues cada delito lo va describiendo en su código y en sus artículos. Ahora, para comenzar a definir e indagar más en lo que es la pena, tenemos que conocer que si nos ponemos muy históricos,
Las civilizaciones, sin importar el tipo de estructura, ya hayan sido nómadas o sedentarias, nos podemos ir a la época de las cavernas, los prehispánicos, los que llegaron a colonizarnos, los españoles obviamente, entre otras culturas, los moros, los chinos, todos han buscado el poner ya sea en códices, en arcilla, en pergamino, y establecer de alguna forma lo que son sus leyes y sus límites en los comportamientos sociales. Vamos a mencionar ciertos puntos importantes que considero desde el siglo XIX en México que fueron suscitando el origen de las penas. Más que nada ocurre principalmente en 1814, post a la independencia, por los crímenes de posguerra. Las penas en México, conforme lo que leí e investigué, fueron más en busca de castigar a traidores, de castigar a enemigos de guerra, y si bien también ha existido como, no sé, alguien que roba, en algunas culturas se cortaba las manos, se quemaba, era pena de muerte, lo vimos muchísimo, por ejemplo, en la cuestión de la Revolución Francesa. Toda la cuestión, por ejemplo, medieval, se crearon artilugios como la horca, la guillotina, entre otras cuestiones que no voy a meterme mucho, pero solo por hacer mención que en la búsqueda de una sanción, de que no haya una forma de reincidir al hecho delictivo, existe. Y bueno, tenemos un transcurso de fechas importantes desde 1814, 1824 hasta 1835, y para no mencionar todas las fechas, desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Mencionando la más crucial, en 1835, en abril, se hace la promulgación del primer Código Penal en la época de Santa Anna, en Veracruz, y en se manejó un sistema, un catálogo de penas de ciertas medidas de seguridad y protocolos que deberían de manejar cuidado y para evitar la reincidencia tanto de crímenes de personas que eran enemigos de guerra como de personas civiles normales. En todo este transcurso histórico, toda la dictadura que duró Santa Anna, la época de Benito Juárez, pues hay varias diferencias. Empiezan a escribir, establecer límites. Por ejemplo, le quitan privilegios a las clases sociales más altas. En 1882, Miguel Mercado propone un proyecto penitenciario. Esto es crucial porque ya que empezaron a estructurar la escritura de lo que querían poner como límites, o sea, normas, leyes, empieza a buscar la forma de englobar, de encerrar a todas estas personas asociales o outsiders en un mismo lugar. Y entonces en 1900 se construye el penal de Lecumberri. Yo tomando esto como parteaguas del origen de nuestro primer penitenciario y el origen de la búsqueda de escritos que nos ponen límites, acá leyes. Y ahora en la definición más técnica de lo que es la pena en México, es la consecuencia legal de la comisión de una conducta. Una de las características importantes que tiene que tener una pena en México es que si bien esta persona ya perjudicó los derechos fundamentales y derechos humanos de otro individuo, no se le deben de restringir como tal todos los que él mismo, el infractor tiene. El único, en su caso, que se le restringe es su libertad, porque es la forma en que se ha buscado un equilibrio hacia el pago a la otra persona o hacia redimir la acción que cometió. Las penas en México ya no son físicas, hace muchos años que dejaron de ser físicas y hace muchos años que dejaron de ser pena de muerte. En el sistema penitenciario se busca que la pena también, al ser un castigo, sea a cierto punto reflexivo, porque se supondría que dentro de un penitenciario tienen que asegurarle desde comida, vivienda, sustento, darles recreatividad, educación, cualquier cosa y cualquier herramienta que el gobierno les tenga que asegurar, porque pues es que al final son seres humanos. Y aquí me gustaría resaltar algo de la materia de familiar. Me gusta muchísimo enlazar materias con otras. Entraré en la teoría del etiquetado. En la teoría del etiquetado menciona que, aparte,
en México es muy común que lo hagamos y lo cometamos, que muchas veces, si no es que la mayoría del tiempo, vamos y catalogamos a alguien de cierta forma, tal cual, etiquetar. Y eso está mal. Es culturalmente cometido y es muy concurrido, pero está mal. ¿Por qué es incorrecto? Porque etiquetar a alguien es quitarle el beneficio de la duda y es quitarle la oportunidad de cambiar, modificar su conducta hacia algo mejorable. Y es quitarle esa posibilidad de que puede ser algo distinto. Vamos a irnos hacia la parte psicológica infantil. Cuando una persona llega y le dice a un infante que, pongamos el ejemplo, agarró esto que no es suyo, ay, eres un ratero, no te juntes con él porque él roba. Ya le estás diciendo lo que es cuando no es su conducta. Un ser humano no es su conducta. Puede ser el cúmulo de sus conductas y aún así no termina de definirse porque somos unos seres evolutivos y de constante cambio. Entonces, considero que nuestro sistema penitenciario está muy basado aún en eso, porque si están diseñados para ayudarnos a reinsertarnos, a reflexionar, a que no se cometa de nuevo el delito, en ningún momento cuando una persona sale del sistema penitenciario tiene la posibilidad de realmente hacerlo. Etiquetamos a la persona que estuvo en la cárcel o no encuentran trabajo tan sencillamente, lo cual nos lleva a que incrementen su carrera delictiva. Existen 4 clasificaciones del delito. Es la pena privativa, pecuniaria, condicional, restrictiva. Muchísimas veces puede ser que la pena pueda tener 2. Por ejemplo, puede ser privativa y pecuniaria. Pecuniaria se refiere a que pues va a pagar una cierta cantidad por el delito de dinero, mientras también se le va a privar de su libertad. La condicional y la restrictiva. Condicional es que se le van a poner ciertas características o pedir ciertas condiciones, se va a hacer como un trato que no debe cometer para que no cumpla la pena, en este caso que no cumpla la pena restrictiva. Y la privativa. Y la restrictiva, pues son que va a dejar de hacer ciertas conductas sí o sí, no hay negociación. Y también la pena debe de cumplir con ciertas características. Debe estar en el marco de la legalidad, debe de tener una personalidad, es decir, a una persona a cual se le va a aplicar. Debe de tener una proporcionalidad que sea equilibrada a la acción o la omisión que cometió. Debe de ser en la humanidad, que no se perjudiquen sus demás derechos humanos, a pesar de que él perjudicó uno. Es un equilibrio y debe ser irretroactiva. Bueno, creo que comprendiendo todo esto doy por concluido el tema. No indagué demasiado porque se iba a ser más extenso. Ha sido un gusto. Quedo a dudas y sugerencias. Y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta luego.